Bienvenidos a nuestro canal Agricultura Sostenible para Todos. En este video, te revelaremos los 7 errores más comunes que pueden afectar tu huerto, desde la mala planificación del espacio hasta el uso excesivo de fertilizantes químicos. Aprenderás a regar adecuadamente, rotar cultivos, controlar plagas y enfermedades, plantar en la época correcta y preparar el suelo. No te pierdas estos valiosos consejos para un huerto saludable y productivo, y el último consejo te sorprenderá. Error 1. Mala planificación del espacio. Uno de los errores más comunes en los huertos hortícolas es la mala planificación del espacio. La disposición adecuada de las plantas es crucial para asegurar un crecimiento saludable y evitar la competencia entre ellas. Aquí te explicamos por qué es importante y cómo puedes planificar mejor tu huerto. Importancia de la planificación del espacio. Evitar la competencia por recursos. Cuando las plantas están demasiado juntas, compiten por luz, agua y nutrientes. Esto puede resultar en un crecimiento deficiente y una menor producción de frutos. Planificar el espacio adecuado entre las plantas permite que cada una reciba la cantidad necesaria de recursos para prosperar. Mejor circulación del aire. Un huerto bien planificado facilita la circulación del aire entre las plantas, lo que ayuda a prevenir enfermedades fúngicas y otros problemas relacionados con la humedad. La buena ventilación es esencial para mantener las plantas saludables. Acceso y mantenimiento. Dejar suficiente espacio entre las filas de plantas facilita el acceso para el riego, la poda y la cosecha. También permite un mantenimiento más eficiente del huerto, como la eliminación de malas hierbas y la aplicación de fertilizantes. Consejos para una buena planificación del espacio. Conocer las necesidades de cada planta. Investiga las necesidades específicas de espacio de cada tipo de planta que deseas cultivar. Algunas plantas, como los tomates, necesitan más espacio que otras, como las lechugas. Utilizar técnicas de cultivo en hileras o camas elevadas. Estas técnicas ayudan a maximizar el uso del espacio disponible y facilitan el acceso a las plantas. Las camas elevadas también mejoran el drenaje y la calidad del suelo. Rotación de cultivos. Planificar la rotación de cultivos en tu huerto no solo ayuda a mantener la salud del suelo, sino que también permite un uso más eficiente del espacio. Alternar diferentes tipos de plantas en las mismas áreas puede reducir la incidencia de plagas y enfermedades. Considerar el crecimiento vertical. Utilizar estructuras como enrejados o soportes para plantas trepadoras puede liberar espacio en el suelo y permitirte cultivar más plantas en un área limitada. Error 2. Riego inadecuado. El riego es una de las prácticas más importantes en el cuidado de un huerto hortícola. Sin embargo, regar demasiado o muy poco puede causar serios problemas para las plantas. Aquí te explicamos los problemas que pueden surgir y cómo puedes regar correctamente para mantener tus plantas saludables. Problemas por regar demasiado. Encharcamiento del suelo. Cuando el suelo se satura de agua, las raíces de las plantas pueden asfixiarse debido a la falta de oxígeno. Esto puede llevar a la pudrición de las raíces y, eventualmente, a la muerte de la planta. Desarrollo de enfermedades fúngicas. El exceso de humedad crea un ambiente propicio para el desarrollo de hongos y otras enfermedades. Las plantas con raíces constantemente mojadas son más susceptibles a infecciones fúngicas como el mildiu y la pudrición de la raíz. Lixiviación de nutrientes. El riego excesivo puede provocar la lixiviación, es decir, la pérdida de nutrientes esenciales del suelo. Esto deja a las plantas sin los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. Problemas por regar muy poco. Estrés hídrico. La falta de agua puede causar estrés hídrico en las plantas, lo que afecta su crecimiento y productividad. Las plantas estresadas por la sequía pueden marchitarse, tener hojas amarillas y producir menos frutos. Desarrollo deficiente de las raíces. Las plantas que no reciben suficiente agua desarrollan raíces superficiales en lugar de profundas. Esto las hace más vulnerables a la sequía y menos capaces de absorber nutrientes del suelo.
Reducción de la fotosíntesis. La falta de agua afecta la capacidad de las plantas para realizar la fotosíntesis, el proceso mediante el cual producen energía. Esto puede resultar en un crecimiento lento y una menor producción de alimentos. Consejos para regar correctamente. Conocer las necesidades de cada planta. Diferentes plantas tienen diferentes necesidades de agua. Investiga cuánta agua necesita cada tipo de planta en tu huerto y ajusta el riego en consecuencia. Regar en el momento adecuado. El mejor momento para regar es temprano en la mañana o al final de la tarde, cuando las temperaturas son más frescas y la evaporación es mínima. Evita regar durante las horas más calurosas del día. Utilizar técnicas de riego eficientes. Métodos como el riego por goteo o el uso de mangueras de exudación pueden ayudar a suministrar agua directamente a las raíces de las plantas, reduciendo el desperdicio de agua y asegurando una distribución uniforme. Monitorear la humedad del suelo. Utiliza un medidor de humedad del suelo o simplemente introduce tu dedo en el suelo para verificar si necesita riego. El suelo debe estar húmedo, pero no empapado. Mulching. Aplicar una capa de mantillo alrededor de las plantas ayuda a retener la humedad en el suelo, reduce la evaporación y mantiene las raíces frescas. Ejemplo de riego adecuado. Imagina que tienes un huerto con tomates, lechugas y zanahorias. Los tomates necesitan riego profundo y menos frecuente, mientras que las lechugas requieren riego más superficial y frecuente. Las zanahorias, por otro lado, necesitan un riego constante pero moderado. Ajusta tu sistema de riego para satisfacer las necesidades específicas de cada planta, asegurando que todas reciban la cantidad adecuada de agua. Error 3. No rotar cultivos. La rotación de cultivos es una práctica agrícola esencial que consiste en alternar diferentes tipos de plantas en el mismo espacio de cultivo a lo largo de varias temporadas. No rotar los cultivos puede llevar a una serie de problemas que afectan la salud del suelo y la productividad del huerto. Aquí te explicamos por qué es importante y cómo puedes implementar esta técnica en tu huerto. Importancia de la rotación de cultivos. Prevención de enfermedades y plagas. Las enfermedades y plagas tienden a acumularse en el suelo cuando se cultiva la misma planta en el mismo lugar año tras año. La rotación de cultivos interrumpe el ciclo de vida de estas plagas y enfermedades, reduciendo su incidencia y ayudando a mantener las plantas saludables. Mejora de la fertilidad del suelo. Diferentes plantas tienen diferentes necesidades de nutrientes y aportan distintos beneficios al suelo. Por ejemplo, las leguminosas, como los frijoles y las lentejas, fijan nitrógeno en el suelo, mejorando su fertilidad. Alternar cultivos que consumen mucho nitrógeno con aquellos que lo aportan ayuda a mantener un equilibrio de nutrientes en el suelo. Reducción de la erosión del suelo. La rotación de cultivos con plantas de diferentes sistemas radiculares ayuda a mejorar la estructura del suelo y reducir la erosión. Las raíces de diferentes plantas penetran en distintas profundidades, lo que contribuye a mantener el suelo cohesionado y menos propenso a la erosión. Mejora de la estructura del suelo. La rotación de cultivos ayuda a mantener una buena estructura del suelo al evitar la compactación y promover la actividad biológica. Las raíces de diferentes plantas crean canales en el suelo, mejorando la aireación y el drenaje. Consejos para una buena rotación de cultivos. Planificar un ciclo de rotación. Divide tu huerto en secciones y planifica un ciclo de rotación de 3 a 4 años. Alterna cultivos de diferentes familias botánicas en cada sección para maximizar los beneficios de la rotación. Agrupar plantas por sus necesidades de nutrientes. Agrupa las plantas según sus necesidades de nutrientes y su capacidad para aportar nutrientes al suelo. Por ejemplo, alterna cultivos de raíces profundas con aquellos de raíces superficiales. Incorporar cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura, como el trébol y la avena, pueden ser plantados entre temporadas de cultivo principal para mejorar la fertilidad del suelo y reducir la erosión. Estos cultivos también ayudan a suprimir las malas hierbas y mejorar la estructura del suelo. Registrar y monitorear.
Lleva un registro de los cultivos plantados en cada sección de tu huerto y monitorea los resultados. Esto te ayudará a ajustar tu plan de rotación según sea necesario y a identificar cualquier problema que pueda surgir. Ejemplo de rotación de cultivos. Imagina que tienes un huerto dividido en 4 secciones. En el primer año puedes plantar tomates en la primera sección, frijoles en la segunda, zanahorias en la tercera y lechugas en la cuarta. En el segundo año, rota los cultivos de manera que los tomates se planten en la segunda sección, los frijoles en la tercera, las zanahorias en la cuarta y las lechugas en la primera. Continúa rotando los cultivos en los años siguientes para mantener la salud del suelo y prevenir problemas. Error 4. Uso excesivo de fertilizantes químicos. El uso excesivo de fertilizantes químicos es un error común en la jardinería y la agricultura que puede tener efectos negativos tanto en las plantas como en el medio ambiente. Aquí te explicamos los problemas que pueden surgir y te sugerimos alternativas orgánicas para mantener tu huerto saludable. Efectos negativos del uso excesivo de fertilizantes químicos. Contaminación del suelo y del agua. Los fertilizantes químicos pueden lixiviarse del suelo y contaminar las fuentes de agua subterránea y superficial. Esto puede llevar a la eutrofización de cuerpos de agua, causando la proliferación de algas y afectando negativamente a la vida acuática. Degradación de la estructura del suelo. El uso prolongado de fertilizantes químicos puede alterar la estructura del suelo, reduciendo su capacidad para retener agua y nutrientes. Esto puede llevar a la compactación del suelo y a una menor actividad biológica, afectando la salud de las plantas. Acumulación de sales. Los fertilizantes químicos pueden causar la acumulación de sales en el suelo, lo que puede ser tóxico para las plantas y reducir su capacidad para absorber agua y nutrientes. Esto puede resultar en un crecimiento deficiente y en la muerte de las plantas. Dependencia de fertilizantes. El uso excesivo de fertilizantes químicos puede llevar a una dependencia de estos productos, ya que las plantas y el suelo se vuelven menos capaces de mantener su fertilidad de manera natural. Esto puede aumentar los costos y la necesidad de aplicaciones frecuentes de fertilizantes. Alternativas orgánicas a los fertilizantes químicos. Compost. El compost es una excelente fuente de nutrientes orgánicos que mejora la estructura del suelo y aumenta su capacidad para retener agua y nutrientes. Puedes hacer tu propio compost en casa utilizando restos de cocina y desechos de jardín. Abonos verdes. Los abonos verdes son cultivos que se plantan y luego se incorporan al suelo para mejorar su fertilidad. Plantas como el trébol, la alfalfa y el centeno pueden fijar nitrógeno en el suelo y mejorar su estructura. Estiércol. El estiércol de animales como vacas, caballos y gallinas es una fuente rica de nutrientes orgánicos. Asegúrate de compostar el estiércol antes de aplicarlo al huerto para evitar la introducción de patógenos. Té de compost. El té de compost es un líquido rico en nutrientes que se obtiene al remojar compost en agua. Este líquido puede ser utilizado como fertilizante foliar o aplicado directamente al suelo para mejorar la salud de las plantas. Harinas de roca. Las harinas de roca, como la harina de hueso y la harina de sangre, son fuentes naturales de nutrientes que pueden ser utilizadas para enriquecer el suelo. Estas harinas liberan nutrientes lentamente, proporcionando un suministro constante a las plantas. Ejemplo de uso de alternativas orgánicas. Imagina que tienes un huerto con tomates, lechugas y zanahorias. En lugar de utilizar fertilizantes químicos, puedes aplicar una capa de compost alrededor de las plantas para mejorar la fertilidad del suelo. También puedes plantar abonos verdes entre temporadas de cultivo principal para fijar nitrógeno en el suelo. Además, puedes utilizar té de compost como fertilizante foliar para proporcionar nutrientes adicionales a las plantas. Error 5. No controlar plagas y enfermedades a tiempo. Uno de los errores más comunes en los huertos hortícolas es no monitorear y controlar plagas y enfermedades a tiempo. La vigilancia regular y las medidas preventivas son esenciales para mantener las plantas saludables y asegurar una cosecha abundante. Aquí te explicamos por qué es importante y cómo puedes implementar estas prácticas en tu huerto. Importancia de monitorear el huerto regularmente.
Detección temprana de problemas. Monitorear el huerto regularmente te permite detectar plagas y enfermedades en sus etapas iniciales. La detección temprana es crucial para tomar medidas rápidas y evitar que los problemas se propaguen y causen daños significativos a las plantas. Reducción del uso de pesticidas. Al identificar plagas y enfermedades a tiempo, puedes aplicar tratamientos específicos y menos agresivos, reduciendo la necesidad de utilizar pesticidas químicos en grandes cantidades. Esto ayuda a mantener un equilibrio ecológico en el huerto y protege a los insectos beneficiosos. Mejora de la salud general del huerto. La vigilancia constante te permite mantener un huerto saludable al prevenir la acumulación de plagas y enfermedades. Un huerto bien cuidado es más resistente a los ataques y puede recuperarse más rápidamente de cualquier problema. Medidas preventivas para controlar plagas y enfermedades. Rotación de cultivos. Como mencionamos anteriormente, la rotación de cultivos ayuda a interrumpir el ciclo de vida de plagas y enfermedades, reduciendo su incidencia en el huerto. Uso de plantas compañeras. Algunas plantas tienen propiedades repelentes que pueden ayudar a mantener alejadas a las plagas. Por ejemplo, plantar albahacas cerca de los tomates puede repeler insectos como los pulgones y los mosquitos. Mantenimiento de la higiene del huerto. Mantener el huerto limpio y libre de restos de plantas enfermas o dañadas es esencial para prevenir la propagación de enfermedades. Retira y destruye cualquier planta afectada para evitar que las enfermedades se propaguen a otras plantas. Aplicación de tratamientos naturales. Utiliza tratamientos naturales como el aceite de neem, el jabón insecticida y los extractos de ajo para controlar plagas de manera ecológica. Estos tratamientos son menos tóxicos y pueden ser efectivos en el manejo de plagas y enfermedades. Fomentar la biodiversidad. Un huerto con una variedad de plantas y flores atrae a insectos beneficiosos como las mariquitas y las abejas, que ayudan a controlar las plagas de manera natural. Fomentar la biodiversidad también mejora la salud general del huerto. Ejemplo de monitoreo y control de plagas. Imagina que tienes un huerto con tomates, lechugas y zanahorias. Monitorea regularmente las plantas en busca de signos de plagas como pulgones, orugas y ácaros. Si detectas alguna plaga, aplica un tratamiento natural como el aceite de neem para controlarla. Además, planta flores como la caléndula y la capuchina cerca de tus cultivos para atraer insectos beneficiosos y repeler plagas. Error 6. Plantar en la época incorrecta. Plantar en la época incorrecta es un error común que puede afectar significativamente el crecimiento y la productividad de los cultivos en un huerto hortícola. Conocer las épocas de siembra adecuadas para cada tipo de cultivo es esencial para asegurar que las plantas tengan las condiciones óptimas para desarrollarse. Aquí te explicamos por qué es importante y cómo puedes planificar mejor tus siembras. Importancia de conocer las épocas de siembra adecuadas. Condiciones climáticas óptimas. Cada planta tiene requisitos específicos de temperatura y luz para germinar y crecer adecuadamente. Plantar en la época correcta asegura que las semillas tengan las condiciones climáticas óptimas, lo que mejora las tasas de germinación y el crecimiento inicial de las plantas. Evitar heladas y temperaturas extremas. Plantar demasiado temprano o demasiado tarde en la temporada puede exponer a las plantas a heladas o temperaturas extremas que pueden dañarlas o incluso matarlas. Conocer las épocas de siembra adecuadas ayuda a evitar estos riesgos y a proteger las plantas. Maximizar la producción. Plantar en la época correcta permite que las plantas tengan un ciclo de crecimiento completo y saludable, lo que maximiza la producción de frutos y vegetales. Las plantas que se siembran en el momento adecuado tienen más tiempo para desarrollarse y producir una cosecha abundante. Sincronización con el ciclo de plagas y enfermedades. Algunas plagas y enfermedades son más prevalentes en ciertas épocas del año. Plantar en la época correcta puede ayudar a evitar los picos de actividad de estas plagas y enfermedades, reduciendo la necesidad de tratamientos y mejorando la salud general del huerto. Consejos para planificar las épocas de siembra. Consultar calendarios de siembra. Utiliza calendarios de siembra específicos para tu región que indiquen las mejores épocas para plantar cada tipo de cultivo.
Estos calendarios tienen en cuenta las condiciones climáticas locales y te ayudarán a planificar tus siembras de manera más efectiva. Conocer las necesidades de cada planta. Investiga las necesidades específicas de cada planta que deseas cultivar. Algunas plantas, como los tomates y los pimientos, prefieren temperaturas cálidas, mientras que otras, como las lechugas y las espinacas, prosperan en climas más frescos. Utilizar técnicas de protección. Si necesitas plantar fuera de la época ideal, considera el uso de técnicas de protección como invernaderos, túneles de plástico o cobertores de fila para proteger las plantas de las condiciones climáticas adversas. Rotación de cultivos. Planificar la rotación de cultivos en tu huerto no solo ayuda a mantener la salud del suelo, sino que también permite un uso más eficiente del espacio y el tiempo. Alternar diferentes tipos de plantas en las mismas áreas puede extender la temporada de cultivo y mejorar la productividad. Ejemplo de planificación de épocas de siembra. Imagina que tienes un huerto con tomates, lechugas y zanahorias. Consulta un calendario de siembra para tu región y descubre que los tomates deben plantarse en primavera, después de que haya pasado el riesgo de heladas. Las lechugas, por otro lado, pueden plantarse a principios de primavera y nuevamente en otoño, cuando las temperaturas son más frescas. Las zanahorias pueden sembrarse en primavera y verano para una cosecha continua. Planifica tus siembras de acuerdo con estas recomendaciones para asegurar que cada planta tenga las condiciones óptimas para crecer. Error 7. No preparar adecuadamente el suelo. Uno de los errores más comunes en los huertos hortícolas es no preparar adecuadamente el suelo antes de plantar. La preparación del suelo es fundamental para asegurar que las plantas tengan un entorno propicio para crecer y desarrollarse. Aquí te explicamos por qué es importante y cómo puedes preparar el suelo de manera efectiva. Importancia de preparar el suelo. Mejora de la estructura del suelo. Un suelo bien preparado tiene una estructura adecuada que permite una buena aireación y drenaje. Esto es esencial para que las raíces de las plantas puedan respirar y absorber agua y nutrientes de manera eficiente. Aumento de la fertilidad del suelo. La adición de compost y otras enmiendas orgánicas mejora la fertilidad del suelo al proporcionar nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Un suelo fértil es clave para obtener una cosecha abundante y saludable. Reducción de la compactación del suelo. La preparación del suelo ayuda a reducir la compactación, lo que facilita el crecimiento de las raíces y mejora la absorción de agua y nutrientes. Un suelo suelto y bien aireado es ideal para el desarrollo de las plantas. Control de malas hierbas. Preparar el suelo antes de plantar ayuda a eliminar las malas hierbas que compiten con las plantas por recursos como agua, luz y nutrientes. Un huerto libre de malas hierbas permite que las plantas crezcan sin competencia. Pasos para preparar el suelo adecuadamente. Limpiar el área de cultivo. Retira cualquier residuo de plantas anteriores, piedras y malas hierbas del área de cultivo. Esto asegura que el suelo esté limpio y listo para ser trabajado. Labrar el suelo. Labra el suelo a una profundidad de al menos 20 a 30 centímetros para aflojarlo y mejorar su estructura. Esto permite una mejor aireación y drenaje y facilita el crecimiento de las raíces. Añadir compost. Incorpora compost bien descompuesto en el suelo para mejorar su fertilidad y estructura. El compost proporciona nutrientes esenciales y materia orgánica que enriquecen el suelo y promueven la actividad biológica. Aplicar enmiendas orgánicas. Además del compost, puedes añadir otras enmiendas orgánicas como estiércol compostado, harina de hueso, harina de sangre y algas marinas. Estas enmiendas aportan nutrientes adicionales y mejoran la salud del suelo. Nivelar el suelo. Después de añadir compost y enmiendas, nivela el suelo con un rastrillo para crear una superficie uniforme. Esto facilita la siembra y asegura que las semillas tengan un buen contacto con el suelo. Ejemplo de preparación del suelo. Imagina que tienes un huerto donde planeas plantar tomates, lechugas y zanahorias. Primero, limpia el área de cultivo, retirando cualquier residuo de plantas anteriores y malas hierbas. Luego,
Labra el suelo a una profundidad de 25 centímetros para aflojarlo. Incorpora una capa de compost bien descompuesto y mezcla bien con el suelo. Añade enmiendas orgánicas como harina de hueso y estiércol compostado para enriquecer el suelo. Finalmente, nivela el suelo con un rastrillo y está listo para la siembra. Evitar estos 7 errores comunes es clave para un huerto saludable y productivo. Planifica el espacio, riega adecuadamente, rota cultivos, controla plagas, planta en la época correcta y prepara bien el suelo. Gracias por acompañarnos en Agricultura Sostenible para Todos. Recuerda, cada pequeño esfuerzo en tu huerto contribuye a un futuro más verde y saludable. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más consejos y trucos sobre agricultura sostenible. Hasta la próxima y feliz cultivo.